Ahí está. Ahí estamos. Sebastián Domaniski, arquitecto. Buenas tardes, profe. Nos conocimos hace poco en la sala de profesores de la Católica, acompañados por un amigo en común, el arquitecto Fanego. Eh, y bueno, él me presentó, estuve conociendo un poquito tu trabajo, mirando tus redes, y te pedí la entrevista que estamos realizando y compartiendo con colegas, mejor dicho, con los alumnos. Mi idea es que los alumnos vean. eh, y bueno, gracias por recibirme y por el tiempo que me vas a regalar ahora con unas preguntas sencillas. No, también agradecerte a vos, Enrique, por el espacio, ¿verdad? Yo creo que es importantísimo que los estudiantes estén en contacto siempre a través de del medio que sea. Incluso hay una anécdota importante, decía que justamente la Suma Teológica de Tomás de Aquino eran anotaciones de sus estudiantes, ¿verdad? O sea, pero él lo hizo para sus estudiantes. O sea, toda relación docente-estudiante enriquece muchísimo, ¿verdad? Y los medios que se acerca alguien al estudiante son, obviamente, van variando con la tecnología, pero lo importante es ese contacto, ¿verdad? De poder decir, eh, tenemos que diseñar una manera de acercarnos contemporánea, divertida, etcétera, etcétera, pero sí creo que es importante y sobre todo para los futuros estudiantes, ¿verdad? Que están empezando a ver si es que quieren seguir, si no quieren seguir. A mí me importa mucho y de hecho que en la facultad inculco mucho el tema de la ética de trabajo, de por qué uno quiere seguir, de por qué uno tiene que estar en sintonía con su tiempo, etcétera, etcétera. Pero bueno, gracias por el espacio y creo que es importantísimo el trabajo que estaba haciendo realmente y espero que siga con esto y sigan los estudiantes conociéndole, no sé si a lo que van a hacer sus profesores y conociendo más de la profesión, ¿verdad? Sobre todo. Ojalá que sí. Sebastián, como te había comentado antes mientras charlábamos, eh, estuve en entrevistas anteriores, estuve con Sergio Panego, que es contemporáneo mío, con Solano Benítez, que es, creo que entre 8 y 10 años mayor que yo. Yo tengo 52. Tuve la suerte de entrevistarle a la arquitecta Ida de los Ríos, que fue profesora de proyecto mucho tiempo en la Nacional, no sé si llegó a ser tuyo. Sí. Eh, con mi profesora de urbanismo, la arquitecta Mabel Causarano, para mí, una de las realmente muy destacadas en todo lo que sea intervención urbana, paisajista. Eh, Después de haberlo escuchado en una conferencia el año pasado a Restrepo, que también creo que tiene 10 15 años más que yo, vos sos mucho más joven que nosotros. Entonces, para mí es una situación muy rica de preguntarte, si bien mis entrevistas siempre son similares, ¿cuántos años tenés, Seba? Yo tengo 32, cumplo 33. Es espectacular. Recibí en el 2015, entregué la tesis en 2017, justo en el paro de la UNA. O sea, yo estaba por entregar para la UNA, entonces, bueno, 2 años me tomó eso, pero también me sirvió mucho porque me dio el tiempo para hacer la tesis que hice después, que bueno, que realmente para mí fue muy satisfactorio. O sea, Qué aparte bueno. y también como soy tutor de tesis de algunos estudiantes, le digo que traten de elegir un tema que les apasione, ¿verdad? Y sobre eso que se desarrolle, porque el interés es la medida de la acción, ¿verdad? Si uno está interesado y uno le pone ganas y uno dice, la pucha, estas son mis ambiciones, estas son las ambiciones que no solo personales, sino estas son las ambiciones que yo tengo para mi país, para mi ciudad, este es mi compromiso, porque finalmente esta profesión es una de las más elementales, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que uno necesita? Necesita comer, necesita dormir y bueno, necesita un abrigo. Y esto necesita una casa, necesita un espacio donde pueda desenvolverse su vida en comunidad, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa base, uno dice, "Bueno, pucha, qué Así compromiso es todo lo esto". que realizamos hoy en un edificio. Totalmente, totalmente. Se sintetiza en un edificio, ¿verdad? Pero muchas veces, y era inicialmente, yo pensaba que ser arquitecto era hacer casa y cosas así, pero son cosas que estamos acostumbrados y creo que nuestro sistema educativo es como que nos va eh, mesurando cuál es nuestra actuación, ¿verdad? Entonces,
si estamos en un sistema comercial como el actual, y bueno, entonces el arquitecto tiene que ser un servidor para un cliente. Y el cliente tiene que decirte esto y vos tenés que hacer esto. Eso es lo que todo el mundo conoce, es lo que todo el mundo... particularmente, eso era lo que a mí me parecía que era inicialmente la arquitectura. eh, y entonces, después, a medida que fui ingresando también dentro de la facultad, me han tocado docentes de altísimo nivel, el arquitecto Elgue, el arquitecto Solano, Javier, mismo Sergio Fanego, José Tocubilla. No quiero ni decir nombre porque me voy a olvidar de alguien y no quiero que se enoje nadie, Pavada de pero profesores arquitectos tuviste. de esa talla, arquitectos de esa talla que realmente te genera otro tipo de aproximación, ¿verdad? Y esa aproximación, dice, pucha, finalmente no se trataba solamente de eso, ¿verdad? Se trataba de un cierto compromiso, así como el del médico que tiene que salvar una vida, de poder diseñar y proyectar la vida espacial de una comunidad, ¿verdad? ¿Cómo esta comunidad va a desenvolverse en ese espacio, en ese territorio, ¿verdad? Entonces, ahí uno Espectacular. dice, no es solamente diseñar un bañito, una puerta y una cocina, sino es eh, ok, que sí tiene que estar, ¿verdad? Uno tiene que cocinar, tiene que poder dormir, ¿verdad? Pero también tiene que salir a la ciudad y tiene que respirar aire puro. Tiene que salir a la ciudad, tiene que tener sombra, tiene que tener lugares con quien encontrarse, tiene que tener lugares en donde poder Realizar desenvolverse actividades. políticamente. Sí, sí, sí. Y entonces es Perfecto. mucho más amplio y es mucho más rico. Y de hecho que proyectar es más desafiante de esa manera, ¿verdad? Porque uno dice, la Bueno, pucha, estoy proyectando, pero ese es el compromiso que el arquitecto que estoy haciendo tiene que responder. ya. Entonces, a medida que uno va abarcando más su espectro de conocimiento de otros ámbitos, a mí yo, de verdad que eh, me aburre un poco leer de arquitectura, cosa que sí hago, ¿verdad? Pero hago en menor medida, pero me gusta aprender de otras disciplinas, ¿verdad? De la filosofía, de la ciencia, etcétera. Me gusta escuchar mucho de repente alguna conferencia de algún docente en otra parte del mundo. Esa es la ventaja de tener la tecnología, ¿verdad? No solamente para tener las redes sociales y demás, cosa que es interesante porque ahora incluso académicos de universidades usan la historia, los shorts serían YouTube, ¿verdad? O en Sí, sí, TikTok o lo que sea, para encontrar una manera de meterse dentro de los espacios que son, si uno se pone a pensar, son banales, ¿verdad? Pero uno puede encontrar, por eso decía que el medio no es el problema, es qué se ve, qué hay a disposición, ¿verdad? Y entonces, eso es importantísimo y está al alcance de la mano. Entonces, también es importante conocer mucho y bueno, y también al tener un espectro de otras disciplinas, uno empieza a tener otro sentido de la crítica a las cosas, ¿verdad? Decir, escucha, esto, ¿por qué tiene que ser así? Eh, ¿Será que somos un país en donde podemos estar haciendo el mismo tipo de arquitectura que en países desarrollados, ¿verdad? Acá explota la cloaca, no hay agua potable, hay inundación, entonces, ¿por qué no diseñamos un sistema, un tipo de arquitectura compatible con eso? perfecto. Y bueno, un Sebas, poco, entre todas las cosas que dijiste, está mezclado parte de las preguntas que te iba a hacer. Entonces, si te dejo seguir eh, exponiendo tu parte y preguntarte por qué, viendo todo eso que descubriste en la facultad, ¿por qué habías elegido ser arquitecto? y es algo que se fue construyendo. Mi papá fue arquitecto, o sea, es arquitecto, digo fue porque sí, No está ejerciendo. ejerce muy poco, ¿verdad? Pero me ayuda muchísimo. A mí conmigo es como que hacemos las cosas juntos, entonces eso es más enriquecedor. Pero empezó así, ¿verdad? Como voy a hacerlo la disciplina de mi papá como una continuidad, ¿verdad? También que me gustaba dibujar, él siempre me inculcó mucho en esas cosas. Y bueno, y creo que él la pegó porque es una disciplina que me apasiona, me parece Buenísimo. que inicialmente el golpe fue así, y de hecho que yo al comienzo me iba a la obra, pero no es que tampoco me interesaba mucho. Y eso creo que es justamente algo que me marca más ahora, porque uno cuando define una carrera cree que prácticamente tenés que romper tu vida en dos. Es decir, bueno, antes de la facultad, después de la facultad, y que toda tu vida vas a hacer eso. Y no, no es así. O sea, la construcción de una profesión, una carrera, es un proceso. O sea, uno tiene una concepción de las cosas al comienzo, pero después va cambiando y va cambiando. Y lo interesante es ser abierto a eso. Es saber escuchar
para poder tener la humildad de decir, ah, mira, esto no es y esto es, y ir reemplazando. Y creo que eso es lo que va enriqueciendo, porque se trata de un proceso y no de una finalidad. Entonces, creo que mucho de la cuestión de que cuando hay que elegir la carrera, es prácticamente decir, "La puta, esto es un compromiso que toda la vida va a ser así". Y yo digo, o sea, si ponerle me hubiese tocado ser médico, y yo creo que le iba a encontrar algún camino, ¿verdad? Una O sea, especialidad. una especialidad o una manera de encarar. O sea, yo conozco, qué sé yo, justamente el papá de José Tocubilla, el doctor Antonio Cubilla, es un intelectual brillante, se encarga de la educación, es un médico brillante, es un investigador brillante. O sea, cada uno encuentra su manera de canalizar hacia sus intereses. Lógicamente, yo no puedo ver sangre, yo no podría ser médico, ¿verdad? O sea, mi hermano es, y bueno, son Está por ahí. cuestiones que ya en la biología no, pero creo que no es una cuestión de vida o muerte, ¿verdad? O sea, tampoco, yo hasta ahora me estoy tentando hacer otra carrera también, pero bueno, o hacer un posgrado, pero de algo distinto. Mira. A mí me gusta mucho enriquecer desde otras ramas porque se trata de mezclar, Es que de mezclar siempre dije, acercamiento. siempre dije o le escuché a mi papá decir en la época de ellos, de nuestros padres ya, eh, que ellos antes hacían todo, desde un escaparate hasta un edificio, una casa, eh, una zona abierta, urbana, digamos, ¿verdad? Pero hoy día ya existen especialidades para cada uno de esos, ¿verdad? O sea, están los diseñadores de interiores, están los paisajistas, están los urbanistas, los historiadores, los restauradores, los fiscales de obra o lo que hacemos oficina y proyectamos. Entonces, hilvanando un poco todas esas ideas de qué hacemos, la pregunta es, veo en tus redes, ganaste el concurso últimamente de encarnación. Veo proyectos, no sé si es un concurso, lo de la capilla del santuario de Schoenstatt, Un concurso pero perdido. ¿qué es lo que te gusta? O sea, son cosas muy distintas los dos proyectos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que te gusta transmitir con tu arquitectura? Mira, cada proyecto tiene, o sea, cada proyecto me parece que se proyecta, valga la redundancia, cada arquitectura se proyecta buscando un elemento de reflexión detrás, ¿verdad? O sea, hay elementos de reflexión sobre la sostenibilidad. Estoy haciendo un proyecto que, por ejemplo, de un hotel que tiene su elemento de reflexión a partir de una cosmovisión guaranítica previa, o sea, un acercamiento. Mi abuelo era antropólogo, entonces yo heredé su biblioteca, tengo una biblioteca eh, heredada toda verde, ¿verdad? Pero con mucho contenido de sabiduría popular guaraní. Encontré un concepto interesantísimo que se llama el Ibirañe Eri, que es de los indígenas de Villarrica, ¿verdad? O sea, de los guaraníes De la zona de radicados en Villarrica. Villarrica, sí, 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 con los estudios de León Caudán, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué decía? Que dice que la aproximación, Uranye significa como que la voz de la naturaleza, o si tiene muchas maneras de poder, si son muy, muy, muy correcto, el árbol y el lenguaje, ¿verdad? Entonces, Sí, entender que el lenguaje parte de lo que la naturaleza es capaz de mostrarte, quiere decir que vos tenés que tener una actitud de escucha para poder entender de que lo que está alrededor es o puede ser algo que te permita hablar a vos. Entonces, ese hablar, eh, eh, entendiendo, que si yo traduciendo arquitectura, es, ya tengo los vientos, tengo esta vista, tengo este territorio, este suelo, porque el suelo es una cosa que medio se ignora, ¿verdad? Pero yo trabajo mucho partiendo del suelo y decir, bueno, un suelo blando, un suelo duro, un suelo con agua, estamos sobre un icuá. Entonces, toda esa energía, no digo energía, es toda esa condición del entorno hace de que pueda dibujarse el proyecto en cuanto uno sepa captar qué hay, ¿verdad? Y esa apertura. Entonces la naturaleza es capaz de hablar. Y entonces eso trato de hacer en un proyecto que justamente estuve en mis redes, está construyéndose. Es un proyecto que trata de devolver, mediante la construcción, que es una intervención natural, pero una construcción artificial, pueda ser capaz de reconstruir lo natural, ¿verdad?
Entonces, es un concepto local, ¿verdad? Entonces, la arquitectura que se está proyectando necesita tener esa cualidad expresiva sobre el tema a reflexionar, ¿verdad? Que sé yo, el tema del santuario, que fue un concurso que perdimos, era una reflexión sobre cuál es la posición actual del cristiano en su iglesia, ¿verdad? En su conformación. Entonces decidíamos hacer que los materiales con los que se construye la iglesia sean los materiales que cada uno quiera donar, ¿verdad? Entonces se hacía un molde, un encofrado, y cada uno, si tenías, si querías comprar ladrillos, bueno, y podías comprar ladrillo. Si vos tenías, qué sé yo, se te cayó una teja y se te rompió, podías llevar eso también. Entonces se mezclaba todo dentro de una misma pared. Lógicamente hacíamos con una mezcla que tenga también internamente, o sea, tenga este hormigón fibrado que tiene capacidades de tracción también, entonces es capaz Sí, de aglomerar con un claro, mortero fuerte, ¿verdad? claro, claro. Entonces, lo que decíamos era que eso finalmente iba a hacer de que la comunidad, o sea, la iglesia, pueda ser Construya. capaz de entenderse como una individualidad, porque yo pongo un granito de arena, pero que se entiende a partir de que todos colaboramos y de que todos somos capaces de hacer una cosa. Entonces, ese es el mensaje. Y Buenísimo. fíjate, este concepto así como dual de que vos haces una cosa pero detrás estás haciendo otra, es un concepto más bien literario, ¿verdad? Es decir, qué sé yo, si vos ves una obra de literatura, siempre te cuenta una historia, pero en el fondo está queriendo contar otra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto. Sobre su tiempo, sobre lo que sea, pero un poco es agarrarnos de eso. Y lo del concurso también, Espectacular. esto de Encarnación, que para nosotros fue una sorpresa, Ya. porque nosotros siempre eh, tomamos una postura a la hora de hacer un proyecto, ¿verdad? En ese caso, había unas normas, unas reglas de juego muy restrictivas, en que prácticamente tenías que poner el edificio en planta libre, tenías que poner tales programas, tenías que poner. Entonces, decíamos, bueno, este concurso va a ser un concurso de fachada. Y entonces nosotros decíamos, esto no nos parece. Y entonces nosotros decidimos hacer, a partir de esa restricción, un pequeño master plan Ya. que pueda contemplar de que no solamente era para un centro de convenciones, ¿verdad? No Sí. solamente pueda usar el edificio el que paga la entrada, sino que todos puedan usar el edificio sin la necesidad de pagar la entrada. Y ese espacio para todos era un vivero Ah, mira. que ese vivero urbano agarraba toda la basura de la playa de Encarnación, transformaba en compost y hacía de que pueda generar los plantines para poder ir plantando. Viste que en Encarnación hay un suelo relleno enorme, no crece nada, no hay ni un árbol. ¿De Eso es verdad? porque está compactado, es estéril el suelo, entonces la única manera de poder hacer de que eso genere el verde es haciendo compost, es haciendo, como que cuidando los plantines y después ir replantando y dándole esa fertilidad al suelo que Generando nos... naturaleza. Sí, entonces ya no se habla del centro de convenciones, el centro de convenciones pasó en segundo plano, ¿verdad? Entonces era un atrevimiento que dentro de las reglas de juego, sin salirnos del tamaño, largo, ancho, alto, que era muy restrictivo, se logró torcer el discurso, ¿verdad? Y nosotros decíamos, ok, acá o ganamos o nos eliminamos en primera ronda, ¿verdad? Entonces son Ya. esos riesgos que uno toma, pero es lo que finalmente hace que esto, como me preguntaste, ¿qué es lo que te divierte? Y bueno, te Eso. divierte y poder imaginar un futuro distinto, ¿verdad? Y poder decir, mira, ¿y si esto pasa? Que un poco creo que lo que hace un poeta cuando escribe y se imagina cosas hacia el futuro, o se imagina el amor de su vida, o escribe las decepciones que él cree que tiene, no sé. Y entonces, como arquitectura, uno dice, pucha, qué interesante sería que la gente, independientemente a que disponga el dinero para la entrada o no, pueda identificarse con este edificio, pueda tener que esto es un edificio que está generando el bosque que necesita el espacio público y todo eso que habíamos conversado de que una persona no necesita solamente de vivienda, necesita de encontrarse con el otro, necesita sombra, necesita oxígeno, necesita alimentación, etcétera. Un montón de cuestiones y donde nosotros tomamos una postura y decimos, bueno, creemos que eso hay que hacer, ¿verdad? Y es Me, finalmente una postura política, ¿verdad? me hace Que acordar determina... una, perdón, me hace Ah, acordar una frase que la tomé de otro colega y que
la suelo usar o citar, es un arquitecto no ve pasar el mundo, lo transforma. Entonces es como Claro. transformar eso que te encuadraron, el edificio tiene que ser así, pero ustedes le agregaron ese plus que, bueno, le hizo ganar. Claro, eso fue Y que lo va a mejor. transformar la ciudad. Totalmente, y eso es lo que más nos entusiasma. Y otra vez nos fuimos y le dijimos, ¿y si ponemos así? O sea, estábamos otra vez, pero eso ya estábamos, Claro, no, no, mentira, de verdad, le estábamos diciendo justamente al concejal que fue que lanzó esas cosas, pero ya finalmente todo depende también de un jurado y unas bases que estén bien ensambladas, bien, ¿cómo se dice?, puestas como para que la arquitectura pueda ser un buen jurado, una buena organización. Y bueno, y finalmente esto se pudo lograr porque el jurado tuvo la sensibilidad de poder entender lo que queríamos lograr, ¿verdad? Y entender cuál era la preocupación real, ¿verdad? De decir, ok, ¿se necesitan centros de convenciones? Sí, pero esto es lo que el Paraguay, que no tiene, que es el 80% o si no es más, que no puede pagar la entrada a una convención, necesita para el espacio público. Necesita poder disfrutar, necesita poder respirar bien, estar en un espacio confortable, de sombra, donde pueda encontrarse, desenvolverse, etcétera. Sebas, acaba de salir la pantallita de que nos quedan 10 minutos. Grabé mal el tiempo, por lo visto calculé mal. Eh, pero si no te importa, quiero ir a a la última pregunta, que es un poco lo que uso en clase, es cómo empezás a diseñar tu proyecto. O sea, arrancás con maquetas, con dibujos, con libros, con visita al lugar. ¿Cómo arrancás con tus diseños? Y es un proceso mixto, ¿verdad? No te puedo decir que, o sea, ya he proyectado sin visitar el sitio, ya he proyectado visitando el sitio. em, he empezado haciendo maquetas porque las condiciones estructurales pedían una maqueta estructural que nos permita a nosotros encontrar las condiciones de equilibrio estructural. Eh, es muy variado, eso es un medio, ¿verdad? No, no hay una receta así rápida, decir, así se empieza, así se termina, pero lo que sí tratamos de siempre hacer es esa reflexión crítica sobre lo que vamos a hacer. ¿Cuándo vamos a empezar a tirar líneas? Decimos, ok, vamos a hacer una casa, ¿verdad? Y bueno, y qué de qué vamos a hablar sobre la casa? ¿Cuál es la reflexión que vamos a hacer sobre la casa? ¿Verdad? Entonces, a mí me gusta ver mucho, por ejemplo, la arquitectura que hace Solano, que finalmente es una casa, sí, pero detrás tiene la condición de reflexión sobre la materia, sobre el desperdicio, sobre la estructura. Entonces, doy como ejemplo, porque no quiero dar ejemplos propios, ¿verdad? Está bien. Pero finalmente lo que se trata de hacer siempre, a pesar, independientemente del medio, del dibujo, del SketchUp, el AutoCAD, lo que sea, es poder proyectar de manera crítica. Proyectar de manera crítica significa entender cuál es la postura con la que se va a proyectar, ¿verdad? O sea, si tengo que proyectar sobre un humedal, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Un humedal tiene unas condiciones ecológicas muy sensibles, es un espacio del agua, entonces, ¿por qué no empezamos a transformar de cierta forma que pueda ser sensible a la inundación, pero que también pueda en los periodos de sequía, pueda utilizarse como un parque? Entonces, uno siempre va y entendiendo nuestro contexto de que prácticamente nosotros no tenemos instalaciones de nada, no hay cloaca, no hay nada, entonces nosotros siempre tratamos de que el proyecto pueda tener esa condición de mejorar hasta la infraestructura del lugar, ¿verdad? O sea, Perfecto. hicimos un concurso que salimos segundo, que era de un clubhouse, de un quincho y un restaurante, y, o sea, bastante sencillo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, se dibuja el quincho restaurante, veo Pinterest, no, se trata de, bueno, ¿y dónde estamos? Y estamos al borde del lago. Y bueno, y acá pasa un cauce, y en el cauce se conecta a la cloaca directamente. Y bueno, ¿cómo va a ser el proyecto entonces? Y bueno, y vamos a diseñar la desembocadura de ese cauce al lado. Y el Clubhouse, y bueno, el Clubhouse está ahí también, Espectacular. pero el proyecto se arma en función a que hay una condición, hay una idea detrás Claro, que le tratar el permite. lugar porque si no el club iba a estar al borde de esa cloaca, digamos. Sí, 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 pero sobre todo decir, la postura que tomamos es que se tiene que diseñar con eso, no que se tiene que tapar el arroyo o esconder,
¿verdad? Que todo el mundo hace la espectacular. arquitectura más linda del mundo, pero debajo tiene un arroyito, pero el arroyito se le entierra o se le entuba y hace como si fuese que estás en un terreno plano, ¿verdad? Entonces, esas son las condiciones que volviendo al tema del sitio en sí, el sitio te va contando, pero uno tiene que abrir el oído para poder entender y captar que eso es lo que está pidiendo el sitio. Aparte de lo que está pidiendo el sitio, cuáles son las condiciones con las que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Entonces, Genial. reflexión tras reflexión sobre una cosa, sobre lo ambiental, sobre lo político, sobre lo que requiera el proyecto. Entonces, también usamos, como te digo, de manera mixta las herramientas, pero son herramientas. Las herramientas, eh, creo yo, la mano artesanal es mucho más sensible con la manera de proyectar que la máquina, a pesar de que la máquina es una cuestión posterior, o sea, siempre tomamos a la máquina como una concreción ya de la idea, pero la idea la hacemos. Me acuerdo que una vez cortamos unos papeles, empezamos a doblar y bueno, y ese era el proyecto, ¿verdad? Era una maqueta a mano en la oficina. Después empezamos a doblar un clip y eso era una silla que queríamos diseñar. Entonces, la mano de obra artesanal te permite tener ese contacto directo con el pensamiento y la materia. Y bueno, y que te permite a vos palpar lo que estás haciendo y ver en vivo y no a través de un filtro. Excelente. Sebas, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por toda tu experiencia. Espero que los alumnos puedan enriquecerse con eso, que puedan entender la idea de lo que también puede ser proyectar, construir y pedirte si es posible contar con algún boceto, con algún dibujo eh, que te parezca que podamos compartir en las redes y decirle, bueno, esto es, obviamente vamos a Yo robarles guardo y toda vamos a mi compartir con croquera ustedes. ¿Eh? guardo toda mi croquera desde 2015, entonces tengo así de un proyecto, es Buenísimo, un cuadernito, o sea, es tanto buenísimo. lo que se hace y bueno, eso sí, sí, sin problema y agradecerte también muchísimo por el espacio. No sé si va a ser inspirador para alguien o no. Claro Yo que sí. simplemente digo lo que siento y lo que aprendí y lo que me enseñaron. Pero sobre todo, como te digo, entender de que esta profesión es hermosa, tiene sus cosas como todas las profesiones, pero que te permite a vos, eso que habías dicho, de tener la oportunidad de transformar la realidad, ¿verdad? Y transformar la realidad no solamente para unos pocos, sino para todos. ¿Verdad? Entonces, también como soy cristiano, quiero seguir o sea, soy católico, quiero seguir con esa enseñanza de que todo lo que se hace tiene que servir para todos, tiene que servirse de la mejor manera, tiene que encontrarse en el otro lo mejor de sí mismo, ¿verdad? Entonces, eh, mientras más damos, creo que más felices podemos hacer el resto. Y bueno, creo que ese es finalmente el objetivo por el cual uno elige esta carrera, ¿verdad? Genial. Seba, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo. Nos reuniremos Igualmente. oportunamente a tomar un café o una cerveza, no sé lo que prefieran con Sergio. Prefiero los dos. Excelente. Ahí está. Excelente. Genial. Gracias, Enrique. Mil gracias. Un Un fuerte placer. abrazo. Hasta Dale, luego. dale. Chao, chao. Bueno, chao, chao.